Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la mortalidad por COVID en el paciente con cáncer. Es un tema de gran relevancia, ya que en este momento de 4 meses de pandemia tenemos un panorama general sobre la mortalidad en el paciente con cáncer. Quiero hacer algo de historia. Eh, el primer caso de, de COVID-19 en China fue el 31 de diciembre del 2019. La Organización Mundial de la Salud declara la pandemia el 11 de marzo del 2020. Para el 31 de julio eh, teníamos alrededor de 17 millones de casos y alrededor de 600.000 fallecidos. Traigo un estudio de revisión que se hizo en China en el mes de febrero del 2020, donde en varios hospitales de China se revisaron 2.100 pacientes, de los cuales el 1%, o sea, 18 pacientes tenían cáncer. Hubo una revisión en 575 hospitales de China. De esos 18 pacientes con cáncer, el 28% de ellos tenían cáncer de pulmón. 4 pacientes, 18 estaban en quimioterapia. ¿Okay? Vemos las edades que son importantes la diferencia. Los pacientes con cáncer tenían 63 años de edad en promedio y los pacientes sin cáncer 48 años de edad. O sea que el paciente con cáncer es un paciente promedio más viejo que el paciente que no tiene cáncer en este estudio. Y de los eventos pulmonares, el paciente con cáncer y COVID-19 tenía 39% de eventos pulmonares comparado con aquel grupo de pacientes que no tenía cáncer, que solo era el 8%. Entonces, podemos ver muy claro la diferencia que hay entre los eventos en el paciente con COVID y cáncer y el paciente con COVID sin cáncer. Cuando se hicieron las tomografías pulmonares, se encontró que el paciente con cáncer, el 94% tenía cambios pulmonares, comparado con el 71% que no tenía cáncer. Los que entraron a la unidad de cuidado intensivo, los pacientes con cáncer fueron 39%, casi 40% de los pacientes, y el grupo control 8%. La gravedad del asunto en el paciente con cáncer en 13 días promedio tenían síntomas graves y los pacientes sin cáncer hasta 43 días. Aquí vemos una gráfica del estudio chino donde vemos eh, las columnas azules comparadas con la rosa. La rosa es el paciente eh, que entraba a cuidados intensivos y requería eh, ventilación. Vemos nosotros la diferencia entre aquellos pacientes que, que requerían cuidados intensivos, pacientes con cáncer, los sobrevivientes y los pacientes que no tenían cáncer. Vemos aquí los pacientes sin cáncer llegaba a ser alrededor de un 10% de eventos severos. En cambio, los pacientes con cáncer tienen una gran proporción, alrededor del 70% de eventos adversos en la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos el tiempo de la enfermedad. La raya azul celeste es aquellos pacientes que no tenían cáncer. Tenemos un promedio entre 10-12% en alrededor de 40 días. En cambio, los pacientes con cáncer, que es la raya verde, vemos nosotros que hay un porcentaje casi del 30% a 40 días de manifestación de la enfermedad.
Hay otro estudio hecho en China con 1.524 pacientes en un hospital de Wuhan, donde vemos nosotros de que los pacientes con COVID-19 y cáncer es 0,79% y los pacientes sin cáncer es 0,37%, lo que quiere decir que en la población en general el paciente con cáncer tiene mayor riesgo de sufrir o de infectarse de COVID. Tengo otro estudio aquí del Reino Unido, hecho en 800 pacientes entre el 18 de marzo del 2020 y el 26 de abril del 2020. Vemos nosotros el porcentaje de COVID-19 leve, 52%. En pacientes con cáncer hay un 48% de pacientes graves. El porcentaje de muerte es 28%. Aquí en este estudio hay un dato interesante porque según el estudio de Reino Unido, el tener quimioterapia no aumenta el riesgo de morir por COVID. Vemos las enfermedades cardiovasculares en pacientes fallecidos el 22% y en los pacientes sobrevivientes el 11%. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos el 11% en pacientes fallecidos y el 6% en sobrevivientes. La tomografía con quimioterapia vemos el 33% en pacientes fallecidos y el 36% en sobrevivientes. Entonces, es importante aquí que los eventos vasculares y los eventos pulmonares aumentaron el riesgo de fallecer. Un estudio español que se hizo en un hospital de Madrid, donde vemos 1.069 pacientes con COVID-19, de los cuales 132, que es el 12,13%, fallecieron sin cáncer y 3,4% de los pacientes, el total tenían cáncer, que es 36 pacientes. Vemos nosotros de que hay una predominancia de pacientes con cáncer de pulmón, que son 8 de 15, el 53%. O sea que en los estudios que hemos tenido hasta este momento, vemos que el tener cáncer de pulmón es un riesgo importante para fallecer por COVID. 6 pacientes, que es el 47%, estaban en tratamiento en ese momento. En los Estados Unidos se hizo un estudio de los cuales 218 pacientes tenían cáncer entre el 18 de marzo y el 8 de abril en un hospital de Nueva York. Vemos nosotros de que murieron el 28% de los pacientes, que fueron 61 pacientes, cuando la comparación con la mortalidad de la población sin cáncer solo es 5,8%. O sea, los pacientes con cáncer 28% de mortalidad y los pacientes sin cáncer 5,8%. Dentro de esa población tenemos los pacientes con leucemias y linfoma el 37% y tumores sólidos el 25%. O sea que dentro de todos los cánceres tener leucemia y linfoma aumenta el riesgo. Tenemos algunas características que hay que resaltar en el paciente con cáncer de pulmón, que es la edad avanzada. La mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón tienen más de 60 años. Las comorbilidades cardiovasculares y respiratorias significativas en un paciente con cáncer de pulmón. Por lo general es un paciente con bronquitis, con enfisemas pulmonares. Son fumador de larga data, tienen un deterioro de la función respiratoria y han recibido muchos ya tratamientos oncológicos que producen inmunodepresión, incluyendo de esos medicamentos también los corticoides. Hay recomendaciones importantes en el paciente con cáncer y COVID para hacerle los estudios. Tenemos que estar muy al pendiente del paciente con cáncer porque ya sabemos que tiene mayor riesgo de desarrollar COVID y eso es que tenemos que programar
programar las consultas de los pacientes en los hospitales y tener cierto protocolo para recibirlo, hacer un interrogatorio del paciente a ver si no tiene síntomas de sospecha de COVID, al igual que sus familiares acompañantes. Hay que restringir las entradas a los hospitales de personas que no tienen una razón específica de estar ahí. ¿Okay? Hay que saber que aquellos pacientes que solo están en vigilancia se puede eh, retrasar o cambiar la cita si no es muy necesario que vayan a los hospitales. Eh, Hay que instalar las consultas de telemedicina tanto como sea posible para poder darnos cuenta del estado del paciente con cáncer en vigilancia o el paciente de primera vez que requiera algún inicio de algún tratamiento oncológico, pero evitar tanto como sea posible que el paciente vaya al hospital. Aquellos pacientes que requieren ir al hospital para un tratamiento, para una cirugía, para el inicio de quimioterapia o radioterapia, tendrá que ir al hospital con todos los cuidados pertinentes que ya conocemos todo, como la sana distancia, el cubreboca, el lavado de mano o el uso de gel. Hay medidas adoptadas a nivel internacional para los pacientes con cáncer, como es usar equipo de protección individual, reducir la visita a los hospitales, posponer la visita no imprescindible, implementar servicios de telemedicina, educar a los pacientes sobre las medidas de higiene. Okay, en la guía española de oncología para pacientes con cáncer se recomiendan aislamientos completos, no salir de casa en absoluto y aislarse de los familiares que tengan contacto con el exterior. Okay, el familiar que no vivan con ustedes ya es visita y hay que evitar la visita. Otras medidas que incluyen son la posibilidad de retrasar los tratamientos del cáncer, modificar los esquemas de dosis y fraccionamiento en el caso de radioterapia, disminuir la dosis de algunos tratamientos inmunosupresores como los esteroides o la quimioterapia si es posible. Hay efectos importantes que son indirectos de la pandemia, como la movilización del sistema sanitario para combatir el virus, el alto porcentaje de personal sanitario infectado y el aplazamiento general de citas y procedimientos no urgentes implica la posibilidad de que a pesar de todo el esfuerzo se podrían producir demoras no intencionadas en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. A muchos pacientes se le ha cambiado su cita, muchos pacientes tienen miedo de ir al hospital. Entonces hay una combinación de necesidades tanto del paciente como de las instituciones y han hecho que las citas para los estudios de detección oportuna, para los estudios de vigilancias o las citas médicas para vigilar al paciente se hayan demorado. Las mayores demoras en el diagnóstico y los tratamientos implican un aumento en el número de casos diagnosticados en etapas tardías. Esto es importante. Un paciente que tenía un tumor en la mama, un tumor gástrico y había que hacerle una endoscopia gástrica y se ha aplazado en estos 4 meses el estudio, puede ser que el tumor haya crecido y la etapa clínica se haya modificado y por lo tanto la sobrevida del paciente puede cambiar, porque ustedes saben que el cáncer se estadifica en etapa clínica 1, 2, 3 y 4 y cada una de esas etapas tiene un pronóstico diferente. Un ejemplo, una etapa clínica 1 de un cáncer gástrico puede tener una sobrevida a 5 años de un 60-70% y una etapa clínica 4 de cáncer gástrico puede tener una sobrevida a 5 años del 10%. Entonces las etapas clínicas tienen que ver con la sobrevida y si se demora el diagnóstico y el tratamiento de la neoplasia puede ser que encontremos al paciente en una etapa avanzada. Eh, También puede afectarse el aspecto de la salud mental de los pacientes, el estrés de la enfermedad misma del cáncer, produce depresión, produce ansiedad, angustia, y en estos 4 meses de pandemia la tensión y el estrés puede ser mayor. Puede haber una combinación entre el estrés de la pandemia y el estrés
del diagnóstico de cáncer. Es probable que observemos varios efectos negativos de la pandemia, pero también es posible que algunas de las modificaciones introducidas, como el uso general de telemedicina, resulten de gran utilidad, que puede habilitarse más tarde como una práctica rutinaria. Yo creo que la telemedicina llegó para quedarse, es una opción para evitar los riesgos de infección de aquellos pacientes que tienen una alta mortalidad. Dentro de la conclusión tenemos que aunque los datos todavía son escasos, porque el tiempo es corto, hablar de 4 meses, tenemos un tiempo muy breve para poder ver la consecuencia real de esta pandemia en el paciente con cáncer. Podemos adoptar medidas de prevención, de cuidado y de tratamiento en el paciente con cáncer. La pandemia tendrá un efecto multifactorial sobre el cáncer en nuestros países, ya que puede transformar las prácticas clínicas, influir en los resultados clínicos de los pacientes, complicar los tratamientos, el seguimiento, los estudios de investigación y la inversión en la salud del paciente con cáncer. Recuerden de que hoy estamos en una emergencia sanitaria donde el recurso económico tiene que ir dirigido para tratar la pandemia y puede ser que no alcance lo suficiente para tratar otras enfermedades crónicas degenerativas. Lo que sí es cierto que el mundo y la vida sigue y que a nivel mundial tenemos 150.000 muertes diarias que no son de COVID, que son por otras enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión, como la diabetes, como sus consecuencias, el infarto del miocardio, los infartos cerebrales, las insuficiencias renales, el paciente con hemodiálisis y muchas otras enfermedades crónicas degenerativas causan 150.000 muertes diarias diferentes al COVID. Y que esas muertes se están dando y quizás han aumentado. Cuando nosotros hagamos una medición en diciembre del 2020, es probable que veamos un aumento de la mortalidad por otras causas que no son el COVID, porque hemos descuidado la atención y la decisión de los tratamientos en esas enfermedades que en estos momentos no es una emergencia, que no es una prioridad, pero que están ahí presentes y que no perdonan con el tiempo. Ellas siguen creciendo y siguen matando a los pacientes igual que en el 2019. Entonces es un llamado a que tenemos que sumar esfuerzo y buscar la opción de cómo seguimos manejando y dándole la atención oportuna a todas aquellas enfermedades crónicas degenerativas que nos producen una alta mortalidad. Muchas gracias.